Daniel. Ujú. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Ya estás? Va. Hoy no va a estar Javier porque tiene muchas tareas, pero vamos a dejarle la grabación y después le damos el video. Entonces vamos a empezar con vos. Preparé un material que les va a servir a los dos. Aquí está, sobre lo que es la administración del tiempo en las partidas. Entonces, solo voy a mover este cuadrito un poquito. Va. Entonces empezamos. La correcta administración del tiempo durante una partida. Lo que me he dado cuenta es que están en ambos extremos. Los dos, uno juega muy rápido y otro juega muy lento. Y los errores del que juega muy lento es que ya le queda poco tiempo para jugadas muy importantes. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Aquí voy a mover otra vez esto. Por acá. Dice, errores más comunes y sus consecuencias. Entonces, lo ideal sería estar en un balance. Jugar más o menos ni rápido ni muy lento, porque trae sus errores. Entonces, ¿cuáles me puedes decir que son los errores que puedes cometer a jugar muy rápido? De que no analizas bien todas las variantes. Ajá. ¿Qué más? Mm, ¿Por qué crees de que la sí, gente juega rápido? mm, no sé, la verdad, no sé por qué juega rápido la gente. Va. Y cuando, de jugar muy lento, ¿por qué crees que pasa? Por pensar mucho las jugadas. Sí, así es. Y vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué pasa cuando las personas juegan muy rápido? Se les escapan las jugadas porque no dedican el tiempo necesario a calcular todas las variantes, sino hacen la primera que miran y esa es la que realizan. No analizan todo lo que hay en el tablero, lo que acabas de decir. O sea, si hay una Ajá. variante, por ejemplo, de 3, 4 jugadas, no se toman el tiempo de analizarla y hacen una jugada así al azar. No analizan las amenazas, eso es muy importante porque si la gente empieza a jugar rápido, nunca se preguntó cuál fue la intención del rival, qué era lo que él amenazaba y se juega con descuido. Este es en un extremo, a jugar muy rápido, pero el otro extremo es jugar muy lento. Una persona que juega muy lento por lo general muestra inseguridad al momento de calcular. Por ejemplo, no se siente seguro de si calculó bien o calculó mal. Por eso hasta repasa 5 veces en su mente la línea. Empieza, Ujú. empieza a decir, bueno, esa es una jugada mate en 3 o mate en 4 y empieza a repasar y a repasar y a repasar. Lo malo de eso es de que juega así durante toda la partida y ya en el final está con 2 minutos o 1 minuto, ya no puede concretar y hasta pierde posiciones ganadas. También dice, duda de sus cálculos o de las jugadas que pensó. Entonces ves aquí, por ejemplo, los dos extremos ya vimos, ¿verdad? El conejo y la tortuga. Y ahora, ¿cuál es la recomendación? Dice, nuestra recomendación es la dosificación correcta del tiempo. Entonces voy a ponerte un ejemplo. Imagínate que estás en un viaje, ¿no? Y tenés una cierta cantidad de dinero y tenés que ver cómo gastártelo en tu desayuno, en el almuerzo y la cena. Imagínate que tenés 100 quetzales. Ajá. ¿Cómo administrarías vos los tres tiempos correctamente para no pasar hambre y para también no gastártelo todo? Entonces, ¿cómo administrarías vos eso? Mm, ¿cómo así? ¿Cómo lo administraría? O sea, por ejemplo, te vas a México a un torneo y tenés solo 100 quetzales para comer en todo el día. ¿Cuánto es de los 100 quetzales agarrarías para tu desayuno? ¿Cuánto para el almuerzo y cuánto para la cena?
Unos 25 para cada comida. Pero son 3 tiempos, en realidad te sobran 25, ¿no? Simón. Entonces, casi que lo ideal sería 33 para cada tiempo. Es ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque en el ajedrez hay 3 fases de la partida. ¿Sabes cuáles la, son? la apertura, el medio juego y el final. Sí, entonces prácticamente hay que hacer lo mismo, ¿verdad? Pues tenés en el reloj, ya sea 90 o depende de la partida, si es 60 o 30. Entonces tenés que ir agarrando, bueno, ¿cuánto tiempo le voy a dedicar a la apertura? ¿Cuánto le voy a dedicar al medio juego y cuánto al final? ¿Qué es lo que pasa? Que las personas que juegan muy lento le dedican casi todo el tiempo a la apertura y se quedan con 3 4 minutos para el medio juego final. Y ese es el ejemplo que te quería poner. Imagínate que de tus 100 quetzales te gastas 95 solo en el desayuno. ¿Qué va a pasar? Ajá. Se vas a Te tener quedas sin nada. ajá, 5 quetzales tenés para almorzar y cenar y pues hasta te puedes quedar con hambre o molestias en el estómago, cosas así. Igual es el ajedrez, ¿verdad? Tienes que saber manejar bien tu tiempo. Aquí está el ejemplo que te puse, mira. Un ejemplo en la vida real, que es el desayuno, el almuerzo y la cena, y con el ajedrez, que hay que saber manejar la apertura, el medio juego y el final. Entonces, Ah, una recomendación que doy para diferentes ritmos de juego, cuando se usa 90 más 30, que es el ritmo oficial, es usar 20 minutos de tu reloj para la apertura, ajá. 45 para el medio juego y 25 o más para el final. ¿Cómo sabes vos que ya terminaste la apertura y que entraste al medio juego? Mm, no me he dado cuenta. Va, entonces uno sabe que ya está en medio juego cuando ya terminó el desarrollo de sus piezas, su rey está enrocado y ahora lo único que toca hacer es pensar en planes, en hacia dónde atacar, hacia dónde crear amenazas, si en el flanco de rey, en el flanco de dama o en el centro, ahí ya estás en medio juego. Ujú. ¿Y cómo sabes cuándo pasaste al final? O sea, estando en medio juego, como dices, ah, esto ya es un final. Cuando ya solo... mm, no, no sabría decirte tampoco. Bueno, normalmente cuando se cambian las damas y hay pocas piezas, entonces ya cuando estás ya sea con peones y alfiles nada más, o peones y una torre o 2 torres, ya es el final, pero normalmente el medio juego se acaba cuando se cambian las damas. Entonces ya cuando cambian las damas tienes que tener aunque sean unos 25 minutos para pensar en ese final. Y una recomendación también que se hace en los torneos es que, por ejemplo, terminas la apertura, ya sabes que vas al medio juego, haces tu jugada y te levantas un poco para respirar, ya que en el torneo hay una gran tensión siempre, la gente juega muy bien. Igual cuando terminas el medio juego, pasas al final, te levantas un poco, das un par de vueltas y regresas. Cosa que no se podía en el torneo de ingenieros porque a 20 minutos. Se pueden de Ajá. 90 más 30 o 60. Es aquí para diferentes ritmos, pero el que tendrías que aplicar es el 60, porque es el que vas a usar en el por edades. Entonces tenés que ir practicando más o menos, usar 15 minutos de apertura, de ahí 30 para el medio juego y 30 para el final. No consumir aquí unos 50, ¿va? Porque si no van a haber problemas por acá, en el medio juego y en el final, ¿sí? Sí. Porque sí, me he dado cuenta también de que jugás bien la apertura, sacas buenas jugadas, pero te consumís Ajá. bastante tiempo en el reloj, ¿va? Entonces ya, ¿para qué sirve tener una buena posición con un minuto? No se Sí, logra claro. completar. Ujú. Y cuando tenés 30, este era el ejemplo de Javier, ¿verdad? 30, porque son torneos diferentes. El tuyo es más lento y el del más rápido. Entonces él tendría que usar 5 minutos en la apertura, 17 minutos en el medio juego y 8 minutos para el final. Y siempre recomendación es estar viendo el reloj, o sea, haces tu jugada y ver el reloj para ver si presionaste o no, porque es algo que no te van a recordar en el torneo. Vos Sí, haces tu cabal. jugada y las personas experimentadas se hacen así como que están pensando, gran análisis y cuando te das cuenta, pasaron 10 minutos y el reloj está de tu lado. Entonces ya perdiste 10 minutos. Sí, cabal. Y recordemos temas importantes. Bueno, entonces te voy a preguntar cuál es el método de las jugadas forzadas. Eso lo hemos visto.
Son cosas que tienes que recordar para el torneo por edades, que es mucho más importante que el por equipos. Tienes que enfocarte en eso. Es jaques, capturas y amenazas. Sí, muy bien. Entonces, cuando tenés alguna posición o tu rival acaba de jugar, tienes que primero evaluar jaques, descartar jaques malos. Si miras un jaque interesante, seguir evaluando otra vez jaques, capturas y amenazas. Y así hasta encontrar una buena jugada. ¿Y cómo evaluabas una posición? Este era otro tema que hay que recordar. Lo vimos Eh, la última vez. con con la posición de los peones, Ajá, también la seguridad del rey sí, así es. y el desarrollo de piezas. Faltan unos 2 puntos más, pero no recuerdo tan bien. ¿No? Ah, Pero esos va. son los principales. Sí, entonces es ver el material. Sería el caballo, el material. Ajá, seguridad del rey. Espacio, que son cuántas casillas controlas. Ajá. El radio de acción de piezas, o sea, tus piezas, cómo están colocadas. Puse un asterisco ahí porque en la otra presentación, en la otra diapositiva está. La estructura de Simón. peones y debilidades de los peones. Entonces, si yo te preguntara qué es una casilla débil, ¿qué me dirías? Es una casilla que no está defendida por un peón. Sí, donde si yo pongo una pieza, ya sea un caballo, un alfil o lo que sea, un peón nunca puede echarme. Cabal. Entonces, el radio de acción de piezas, que es lo que había puesto aquí, es qué tanto se pueden mover tus piezas, qué tan estable. O sea, si tu pieza está en una casilla débil del rival, es una pieza estable porque no la pueden echar. Colocación, donde estén ejerciendo mayor poder. Por ejemplo, un alfil, si está en A1 y el rey negro está enrocado en el flanco rey, está molestando en la gran diagonal desde A1 hasta H8. Actuación, que estén actuando conjunto con las demás. También otro ejemplo, un alfil en A1 y una dama en B2 están atacando en G7 a un Ajá. rey. Ujú. Y ahorita vamos a recordar otro tema. Voy a abrir otra presentación de las que tenemos acá para ir recordando poquito a poco todo para que quede claro. Ah, estos solo eran ejercicios que hicimos, pero igual quiero ver cómo estás, si te recuerdas de estos ejercicios. Si miras ahí la pantalla, ¿verdad? Simón. Va, entonces aquí, recuerda esta posición, dice el blanco acaba de jugar caballo de 7 amenazando la dama. Entonces, analice la posición durante 3 minutos y responda. Siempre usando el método, ¿verdad? O sea, el Ujú. caballo ya está en D7 ahora. ¿Y ahora qué jaques tenés? Te das cuenta que ninguno. ¿Qué capturas? Pues bueno, las capturas no sirven porque si haces dama por peón, te capturan la dama. Si haces caballo por peón, te capturan el caballo. Pero puedes amenazar mate. Eso fue lo que vimos. ¿Cómo era que ganaba el negro ahí? Simón. Ujú, ¿cómo era? ¿Cómo ganaba el negro? Va, te voy a ver. Ujú. ¿Ya viste alguna jugada?
Estoy viendo todavía si el caballo sacrificarlo en F3, un caballo negro. Ah, Pero, porque es un jaque. Mira, ajá, las amenazas, las que hay que ver de primero son las amenazas de mate. Entonces, ujú, ¿cómo podías amenazar mate con las piezas negras? Estando ya el caballo en D7. con mm, moviendo la reina a C6. Así es, entonces estás amenazando mate en G2. El blanco tiene que quitarse el mate y luego capturas el caballo. Y te quedas Cabal. con torre de más. Y ahora vamos a ver de otra presentación, porque lo demás son ejercicios que ya hicimos. Vamos a ver de esta. Si esto era otro tema relacionado con el pensar sobre las amenazas del rival. Entonces, eh, aquí está. Este es otro tema para recordar. Cuando tu rival juega, siempre tenés que preguntarte para qué hizo la jugada, qué es lo que él está amenazando y si volviera a mover, qué es ¿Qué lo que haría? haría. Ujú. Entonces, irte acostumbrando a preguntarte esto, porque a veces te están amenazando mate y uno no lo mira y mueve otra cosa y se deja un mate en uno. Sí, cabal. Ajá, y a veces es más difícil de determinar qué te están amenazando, porque no solo es un mate en uno, no solo te amenazan la dama, sino en algunas 3, 4 jugadas te están amenazando ya sea mate o ganarte pieza. Entonces por eso tenés que ir entrenando esto de ver qué amenaza a tu rival y también ver esto, eh, evaluar la posición del rival, lo que es una pieza limitada, una pieza suelta, casillas débiles y piezas unidas. Cuando digo pieza limitada, ¿qué es? Piezas que no se pueden mover a tantas casillas. Sí, así es. ¿Y pieza suelta? Que en pieza que no está defendida por alguien, que está solo Así es. así. Entonces, cuando hay una pieza suelta, por lo general hay temas de combinaciones. Por lo general, porque no siempre, pero la mayoría de las veces hay temas de combinaciones. Entonces, y bueno, el método que siempre hay que usar, ¿verdad? El de jaques, capturas y Capturas. amenazas. Ujú. Entonces aquí, por ejemplo, esta era otra posición que habíamos visto allá en el club, que Ajá. dicen juegan las negras y las blancas acaban de jugar rey F2. Entonces, ¿cuál es la mejor jugada de las negras? Es comerse a la torre. eh, Ajá, sería to- torre ajá, por P1, rey por torre por. P1. Ajá. Entonces comes el peón de Con venís jaque a torre, ajá, jaque, cabal, torre E por E, y coronas come el la peón. torre, corre, ajá, corre el peón. Va. Ahora este era otro ejemplo que también vimos, que este era sobre utilizar las amenazas, ¿verdad? Porque si te recuerdas, dice identifique las amenazas del negro. Entonces, bueno, te está amenazando, lógicamente, coronar en A1. Ujú, Eh, Analiza la posición, aplica el método de las jugadas forzadas. Va descartando aquí que jaques no le sirven al blanco. Caballo E6 no es una amenaza. Este jaque con la torre en D8 te capturan simplemente con la torre. Entonces jaques y capturas no tiene. Solo quedan amenazas. Entonces, ¿qué puede amenazar él? Vemos con la ayuda de que el rey es pieza limitada, no tiene a dónde ir. Se puede ajá, amenazar colocar un caballo en C7 ujú. jugando caballo A6. Y te das Caballo a cuenta, 6. ajá, que la torre no puede irse de esta columna porque si no le das La mate. torre, Ujú. Entonces, ya encontrás muy fácil la respuesta, es caballo A6. ajá, cabal.
Y ahora esta posición. Pero bueno, estas posiciones ya las vimos en la clase, entonces voy a ponerte otras para que Ah, va. resolver cosas nuevas ahorita hoy. Ujú. Creo que la táctica la tengo por aquí ahorita hoy. Mm, Bueno, sí te voy a poner unos ejercicios de acá. Quiero ver cómo estás. Ah, sí. Sí, miras ahí, ¿verdad? ¿Simón? Bueno, entonces el uno aquí tiene un punto blanco porque dice juegan blancas. Ajá. Entonces, tomate un minuto o dos y trata de resolverlo. Va. Es caballo de 5. Sí, muy bien. ¿Por qué caballo de 5? Porque estás atacando a la dama, que es una amenaza, ¿va? Por ejemplo, ahorita, Y desviando. si te das cuenta, usando el método de jaques, capturas y amenazas, jaques, dama H7, te das cuenta que este caballo No nos sirve ayuda. por. Ajá. Entonces, ya no hay más jaques. Capturas, no sirve ninguna otra. Y amenazas, caballo de 5, estás amenazando la dama y eliminar el caballo, que es el defensor del mate. Ajá. Entonces, por ejemplo, si te En tal caso que capturas comiera con peón. en tal, Comerse con el alfil. así es, comer alfil por F6, dama por F6 y dama H7. A quemar. Ah, Entonces, trata de resolver el segundo, que es este de aquí, el de la derecha. Aquí juegan negras porque está el punto negro. Si te das cuenta, estos ya no son ejercicios tan fáciles. sí, son que más complicados. Ujú. Es torre H3. Sí, torre H3 porque la dama está suelta, ¿va? Entonces con eso te Ah, ayudas y es una amenaza, estás amenazando un mate. Entonces no hay jaques ni capturas ahorita, o sea, sí hay capturas que es torre por C2, pero no sirve. Entonces con torre H3, si te capturan evitas la jaque mate dama, también. ajá, evitas Un temas jaque. con torre H7.
Estás amenazando a la torre. Y, por ejemplo, ¿qué pasa si a torre H3 él te hace dama H2? Dama H2. Ajá. Eh, otra vez repetirlo. Ah, perdón. Torre H3 Ajá. y hace dama G2. G2. Ah, Mm, te comes la torre. sí, así es. Te come la torre y te quedas con una torre de Una más. pieza. Ajá. Va. Entonces, vas a resolver ahora el número. Me fui muy abajo. Vas a resolver el 3. Va. Aquí está. Ahora juegan las negras. Es torre H4. Sí, así es. Otra vez con amenazas, ¿verdad? Ya Ujú. evaluando que la captura de dama por torre no sirve, ves qué amenazas tenés. Y a torre H4, si te captura torre por dama, ¿qué haces? Te comes a a la dama y haces jaque. Y te Así tienes que es. cubrir con la Ajá. torre, con el alfil. Va. Ahora trata de resolver el 4. Ah, va. Ahí juegan blancas. Sí. ¿Ya analizaste los jaques? Sí. Eso estoy viendo ahí. Tal vez caballo H6. ¿Y si capturo el caballo?
como con alfil el caballo. Sí, y por ejemplo, me voy a... es que sí, esa es la jugada. Caballo H6, G por H6, alfil por F6, estás amenazando a la dama. ¿Qué pasa si haces dama D7? Dama de 7. Ajá, quitándose de la amenaza. Haces dama G3. Sí, dama G3 o dama G4, da lo mismo, creo. Y él hace rey... No, solo tiene alfil G7 nada más. ¿Y ahora? Simo, te lo comes. Con mate, muy bien. Entonces, antes del torneo, bueno, vos tenés todavía una semana más, pero ¿alguna defensa con negras que querrás repasar o una apertura con blancas que tengas Ah, alguna? esta la que estaba viendo era la Carucán y la con blancas era la inglesa. Y gané un par con la inglesa. Ah, ganaste un par con la inglesa. Bueno, te puede servir, pero yo te recomiendo jugar la inglesa como una apertura secundaria, como para agregar en tu repertorio, ¿va? Ujú. Principalmente jugar E4 es lo que te recomiendo, pero te voy a enseñar un poco de la inglesa. Ahorita vamos a ver. Va. Siempre cuando estés viendo aperturas o defensas, este programa es muy bueno porque ahí están el millón, el 8 millones de partidas. Entonces solo metes la posición, vas buscando partidas y miras cómo se jugaron, cómo jugó Kasparov, Magnus Carlsen y toda esa gente. Ah, va, buena onda. Ujú. Entonces pongo el tablero aquí, solo abre el tablero. Va, entonces, ¿qué fue lo que viste de la inglesa? Que es como una siciliana inversa. Y se empieza con C4. Ajá. Entonces, lo que te puede responder el negro es ya sea C5, te puede Ajá. responder caballo F6, te puede responder E5, también te puede responder G6 y en algunas ocasiones te puede responder incluso hasta con F5. ¿Cómo se llama cuando se defienden con F5 contra peón dama? Contra peón de dama. Ajá, cuando jugás peón dama o bueno, ya sea C4 y te juegan F5. La siciliana, ¿no? No, se llama la defensa holandesa. Siciliana es cuando con blancas que juegan E4 y jugas C5. Esta se Ah, llama sí, sí, pero. holandesa, que igual su idea va a ser sacar los peones por G6, F5, el alfil en G7, el caballo en F6, el enroque. Pero bueno, sigamos con este tema de la inglesa. Entonces C4 y aquí para eso te sirve el chess base. Por ejemplo, C4 y C5, ¿querés ver? Entonces Ujú. aquí ya entra otro árbol de variantes. Aquí puedes jugar caballo F3, que es la más recomendable, o caballo C3, pero caballo F3 es la más jugada. Te pueden responder de una manera simétrica también, con caballo F6, G3, y aquí es donde te pueden responder de distintas maneras. Simplemente te pueden jugar lo mismo que estás jugando, con G6, alfil G7, o te pueden jugar E6. ¿Con qué idea el E6? Siempre preguntarte esto, ¿ah? ¿Con qué idea? Ideas de 5. Para llevar, ajá, es 5 y romper el centro. Sí, así es. Entonces, de igual manera, jugar alfil G7, incluso lo pueden atrasar un poco la ruptura, que es lo ideal. Se rompe hasta que termines tu desarrollo, ¿va? Hasta que estés Ujú. enrocado. Es un roque, por ejemplo, aquí caballo C3 y D5. Aquí se puede jugar D3 también. O B3, depende de lo que quieras hacer. B3 es para jugar con el alfil
por B2, molestar la gran diagonal. Porque es que principalmente no te recomiendo usar la inglesa como arma principal, porque es mucho de maniobras, muy estratégica. Entonces, Ujú. lo que tienes Ya. que explotar ahorita es la parte táctica. Todo esto de combinaciones, de jaques, capturas y amenazas, se da más que todo con el peón rey. Aquí vas a ir ganando creando planes en la inglesa. Vas a ir viendo, por ejemplo, aprovechamiento de casillas débiles, hacia dónde llevar tus piezas y todo esto. Entonces puede servirte para aprender estrategia y todo eso, pero en un torneo, lo que podrías hacer en un torneo es usar las primeras 4 partidas E4 y las últimas C4 o al revés. Esto es más que todo para que a uno no lo preparen, porque por ejemplo, si solo jugás E4, la gente va a decir, ah, Ajá. bueno, él juega peón rey, le voy a preparar una defensa. Entonces ya con esto, ya la gente va a decir, ah, bueno, no está tan claro qué es lo que él juega. Si juega siempre peón rey, si juega siempre inglesa, siempre de 4. Entonces siempre es bueno tener amplio el repertorio de aperturas. Siempre más de alguna o 2 o 3 aperturas, igual con defensas. Entonces, esta sí la puedes estudiar un poco más, pero siempre para el torneo reforzar lo que es peón rey, ¿verdad? Sí, Que cabal. era lo que te estábamos enseñando. Entonces, aquí vamos a hacer una pequeña como que evaluación. ¿Qué es lo que jugás cuando te juegan D5? O sea, son blancas y te juegan E4 y D5. Esta, Eh, ¿cómo se llama esta defensa? es la francesa, No, esta es la escandinava. escandinava. Ajá, la francesa es un E4, E6, D4, D5. Luego está la variante del avance, la variante clásica, la variante Tarrasch. Una gran cosa lo que hay que estudiar, pero por ejemplo, bueno, estábamos con E4. Con esta simplemente hay que capturar. Sí, captura, ajá, Ajá. cabal. ¿Por qué se captura? ¿Y por qué Porque no si aquel captura con la dama? con la reina, ajá, con la dama, vos sacas tu caballo y vas desarrollando más rápido, mientras aquel pierde tiempo. Así es. Entonces, peón por y dama por peón, caballo C3. Aquí está la variante. Hay varias variantes que tenés que ir viendo. Está esta variante, está dama de 6, que es la que juega Magnus Carlsen ahorita, está dama de 8. Y luego hay que seguir sacando piezas, por ejemplo, caballo F3 o ganando espacio con D4. Esto es más o menos lo principal para antes del torneo. También E4 eh, y contra la Caro-Kann. ¿Qué es lo que tenés preparado contra la Caro-Kann? Ah, y C4, C4. Pero ahí puedes quedarte con una debilidad. Pues estar bien, fíjate, C4, pero a D5, ¿qué haces? comes, intercambias ¿Con cuál? con el DC. El DC, entonces captura el negro y capturas, ¿verdad? Entonces ahora Ajá, lo que esperarías es que él capture dama por peón y ajá. ganar tiempo. Eso es lo que se espera. Pero no es siempre así como uno quiere el ajedrez. Entonces te juegan caballo F6 y ahora ¿qué va a pasar? Van a recapturar de caballo. ¿Sí? Entonces Sí, cabrón. él se queda con 2 islas de peones. ¿Y qué pasa? Que te quedaste con 3 islas de peones y una casilla débil acá, otra casilla débil acá. Este peón es débil, entonces estratégicamente no estás tan bien. Si toma dama, sí, porque ganas tiempos y los tiempos compensan las debilidades de los peones, pero no siempre es así. Porque caballo F6, luego decís, ah, bueno, voy a defender. Y te juegan simplemente caballo D7. ¿Con qué idea? Mm, Fiancheto. No, con la idea de que vos defendiste con una pieza al peón. El negro sabe que lo vas a defender con otra. Entonces él quiere atacarla vía B6
jugando, Ajá. por ejemplo, alfil C4 y caballo B6. Ya estás atacando con 3 piezas el peón. No te queda más que devolver el peón, por ejemplo, alfil B3, o dar un jaque. Y luego ya quedan los caballos bien posicionados aquí, como te digo. Entonces, una variante que sugiero yo es, estábamos en C4. Simplemente ahorita, para no estudiar mucho teorías y dedicarte más al medio juego, la táctica, es jugar D4. A D5, capturar, capturar y alfil D3. ¿Sí? Simplemente buscar el Ajá. desarrollo de piezas. eh, Aquí si caballo F6 está el H3, pero es más que todo para arruinar este alfil, que no salga ni por acá, ni por acá, sino que obligarlos a sacar por fianchetto. Luego ya sacas caballo F3, enroque y todo tranquilo. Metes este caballo a E5. Pero hay que jugar cosas fáciles que no te tomen mucho tiempo de estudio para dedicarte a lo importante que es táctica y todo eso. Entonces, si querés ahorita jugamos una partida de 15 minutos y rapidito la analizamos para ver qué tal. Ah, está bueno. Va, entonces voy a ponerle pausa a esto y te voy a mandar el link y luego ya vuelvo a llamar. Ah, está bueno. Dale.